Hola amigos, bienvenidos a este espacio. Yo soy Yulisa Reed, acompañándolos junto a Vida Senior Centers en una nueva temporada de su programa Vida Te Cuida, con el tema Empoderando a Comunidades Hispanas para la Equidad en Salud, un programa de educación y promoción de la salud patrocinado por Direct Relief. En esta ocasión hablemos de un tema muy importante para todos, ya que se avecinan muchos cambios y este tema es las nuevas leyes de inmigración y cómo estas influyen en la vida de nuestros adultos mayores y de la población hispana en general. Para hablar de este tema nos acompaña una reconocida abogada y figura política, quien desde la apertura de sus oficinas en el 2019 se ha centrado en áreas de defensa penal, inmigración y lecciones personales. Me refiero a la señora Marise Morales, quien no solo tiene una vasta experiencia en inmigración y en los tribunales estatales de Maryland, sino que también es autora de legislaciones que hemos aplicado en nuestros tribunales estatales hasta el día de hoy. Su perspectiva única sobre los cambios legislativos en nuestros códigos penales, civiles y administrativos le dan a la señora Morales un punto de ventaja en su enfoque para lograr los mejores resultados para sus clientes. Es un placer para mí conversar con la abogada distinguida Marise Morales. Bienvenida, Marise, ¿cómo estás? Muy bien, Yulisa, el placer es todo mío. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que estás súper ocupada, sé que me acabas de decir que estás saliendo de los tribunales y después de este podcast vas corriendo otra vez a los tribunales. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el ámbito de inmigración y cuáles son esos cambios que pueden de alguna manera afectar a la población adulta de seniors en el DMV? Claro que sí, ahorita lo que estoy viendo con mis clientes mismos es una sensación de, después de Biden, si va a salir, si va a entrar Trump, si es que vamos a tener las mismas herramientas legales en ámbito de deportación, en el ámbito de las cortes de inmigración. Entonces, cuando estamos hablando de los seniors que están acá o que de repente han quedado fuera del país por diferentes razones, después de pandemia, etcétera, vemos muchas personas tratando de reingresar después de repente haber perdido la residencia, porque como sabemos, no se recomienda estar fuera más de los 6 meses. Desgraciadamente, justamente para las personas de la tercera edad, con la pandemia estas cositas se fueron atrasando, y lo que he visto mucho es el querer tramitar, el volver a regresar con una residencia que tal vez ya esté expirada. Y el tema es todo lo que es tema consular, porque claro, cuando uno sale del país, así tenga green card, tenga residencia, a la hora de volver a ingresar, estamos volviendo a pedir permiso de volver a ingresar, y si ya se ha sido un lapso de los 6 meses o de un año o más, tienes que volver a hacer un trámite consular, tienes que volver a la embajada de Estados Unidos en tu país, y claro, si eres mayor y no eres de la tercera edad y tienes que lidiar con, digamos, redes o correo electrónico, sistema electrónico, se dificulta mucho justamente para esa población. Entonces, una de las cosas que yo pienso que podría impactar a los oyentes o a familiares de seniors que de repente estén afuera es definitivamente tramitar el regreso lo más pronto posible, porque al cambio de la administración significa una cultura distinta a la hora de los embajadores, los cónsules, etcétera, cómo van a tratar, ¿verdad?, al inmigrante que quiere reingresar a los Estados Unidos. Ya lo vimos esto con la pasada administración cuando hubo un cambio de gobierno de Obama a Donald Trump. Ahora estamos a unas elecciones que ya van a pasar ahora en noviembre. Esos cambios pueden de manera significativa afectar a la población migratoria. Cuando se trata de ese tipo de cambios, por ejemplo, ¿qué es lo que ves tú en el horizonte? ¿Qué es lo que crees que puede pasar si hay un cambio de administración a partir del próximo noviembre? Yo de verdad, Yulisa, sinceramente estoy bien preocupada. Muchas cosas que he podido hacer durante la administración de Biden, y yo sé que mucha gente no es, digamos, no está apoyando, digamos, las ideologías completamente, pero si bien es cierto, o sea, la administración de un partido, o sea, digamos, por el lado de los demócratas, sí me da, como abogada de inmigración, más herramientas legales, como por ejemplo, se le da mucho más discreción, o sea, se le da mucho más poder al fiscal de poder negociar conmigo como representante del inmigrante, cosa que con administraciones más conservadoras no se pueden dar. Por eso de que en la época de Trump
personas que simplemente habían sido paradas por haber manejado ebrios, ya estaban encontrándose con inmigración en las cortes, por ejemplo. O sea, utilizaban cualquier cosa en su poder para poder detener a esa persona y someterlos bajo digamos, la potestad de ICE, de inmigración. Entonces, definitivamente estoy muy preocupada porque ya hay una plataforma que la administración de Trump está, o digamos la campaña de Trump está promulgando, y de una forma, digamos, sin pelos en la lengua. O sea, ellos están diciendo, nosotros vamos a ir contra esta inmigración clandestina, digamos, estas personas que vienen a nuestro país y como siempre pintándonos como enemigos del país, cuando en realidad hemos venido a impulsar la economía y a sacar este país adelante, porque nadie viene a vivir de gratis, al contrario, todos queremos venir a trabajar. Entonces, para hacer la respuesta corta, el tema es muchas cosas se pueden hacer por orden ejecutiva, como la orden ejecutiva del 18 de junio que acaba de promulgar la Casa Blanca, y es porque a veces es así, simplemente con una orden se puede volver a encaminar a nuestros Dreamers, volver a encaminar a familiares que tienen más de 10 años en este país, casados con ciudadanos, hijos de ciudadanos, por ejemplo, ya no van a tener que hacer un trámite consular. Es decir, una persona que haya entrado sin inspección, ¿verdad? Y está casada con ciudadanos, normalmente tiene que regresar a hacer trámite consular para poder perdonar esa inadmisibilidad. Con esta orden ejecutiva ya no se tendría que hacer eso. O sea, eso sí va a beneficiar muchísimas personas, así quieran apoyar a Biden o no. Hay que reconocer que sí, eso va a beneficiar a muchas personas. No significa que va a arreglar todos los problemas, pero yo como abogada se lo agradezco. Claro, de verdad claro que sí. No, y muchos de los inmigrantes que nos están escuchando en este momento, que quizás pueden tener, porque ¿quién no conoce, verdad? A alguien que tenga algún proceso migratorio, a alguien que haya entrado de manera no tradicional, haya entrado al país. ¿Quién no conoce a alguien, verdad? Entonces, alguien que nos está escuchando puede transmitir ese mensaje a una persona que quizás no sabe que estas órdenes están a punto de ser aprobadas o que ya fueron aprobadas de manera ejecutiva. ¿Qué significa eso de manera individual para las personas que están ya en proceso de espera, que a veces puede ser un proceso de espera de 10, 20, no sé cuántos años, ¿verdad? Dependiendo de cuántos casos haya pendiente. ¿Qué significa esta ley? ¿Esto da un empuje a esos casos que ya están ahí o esta ley solamente es beneficiaria para personas que tienen casos nuevos? En realidad todavía no se ha promulgado cómo va a aplicarse la ley, pero definitivamente una vez que ya la orden haya sido, digamos, adoptada por las diferentes agencias, porque estamos hablando del Departamento de Seguridad Nacional, USCIS, o sea, son diferentes agencias que cuando uno piensa en inmigración, cada agencia va a tramitar una cosa, ¿verdad? Entonces, el primer paso, y créanme que nosotros estamos todos los días investigando porque todos mis clientes quieren saber, definitivamente va a haber un proceso justamente para las personas que ya vienen esperando algo, ¿verdad? Porque el propósito de la orden ejecutiva es justamente de agilizar y de promover el estatus migratorio para todos aquellos que bajo estas definiciones que se han establecido puedan ya sacar su permiso de trabajo, tienen 3 años para sacar su residencia, obviamente sería mucho menos tiempo, la idea es que el inmigrante tenga la iniciativa de hacerlo. Lo que yo entiendo es de que las personas que califican son personas que estén viviendo en Estados Unidos por más de 10 años, que estén casados con un ciudadano, van a tener, por ejemplo, un acceso especial a un permiso de trabajo, ¿ok? Ese permiso de trabajo vaya a ser agilizado ya. O sea, va a ser otro trato desde un principio. Ya por lo menos esas personas pueden salir ya digamos, de las sombras, ¿verdad? Y tienen una ventana de 3 años. No es que va a tomar 3 años, sino que tienen una ventana de 3 años para tramitar su residencia, basado en la elegibilidad. Todavía no hemos visto, digamos, la mecánica, o sea, las instrucciones o los formularios, pero parecería ilógico de que promulguen una orden que no va a beneficiar a todas las personas que han estado esperando. Claro. ¿No? Ahora, desgraciadamente, o sea, no va a ser automático, ¿ok? Definitivamente las personas que, por ejemplo, mis clientes que ya tengo, que estoy esperando, vamos a tener que seguro rellenar
este nuevo tipo de permiso de trabajo para que ellos también ya estén reconocidos bajo esta nueva orden. Antes de que me olvide, no solamente es ese programa, sino también para las personas que calificaron para DACA y para Dreamers, que ya se hayan graduado de una institución postsecundaria, o sea, una institución universidad o community Universidad. college, y que también tenga una oferta de trabajo, también van a poder tener acceso a un permiso de trabajo agilizado y también poder establecerse ya como residentes, no quedarse simplemente con el permiso de trabajo que tienes que renovar cada 2 años, que normalmente nuestros jóvenes de DACA y los tepecianos lo tienen que hacer. O sea, eso sí, le va a permitir encaminarse ya hacia lo que es una residencia. Y es importante recalcar que esta ley solamente abarca para personas que ya viven en el país desde hace 10 años o más, que no aplica para nuevos casos, que no aplica para nuevas personas que vienen, que están viniendo de manera irregular en los últimos 2 o 3 años. ¿Qué hay para esas personas entonces, Maricel? Desgraciadamente, el sistema está completamente roto. Las personas que ingresan por la frontera, algunos entregan inmigración, algunos no. Entonces, a veces es mejor que tengan corte de inmigración, porque si es que tienen algún alivio, ese alivio se puede defender más rápido por corte que por los caminos burocráticos que es, que es una agencia administrativa que es USCIS, o sea, Sí. inmigración. Entonces, en realidad solamente hay 2 formas de establecerse o 2 caminos, ya sea por las cortes de inmigración, EOIR, o de forma administrativa, que es USCIS, pero solamente hay 4 formas de alivio. O te pide una familiar, te pide un empleador, tienes alguna visa especial, que es, digamos, visa juvenil, o si eres, Dios no quiera, víctima de crimen de violencia o violencia doméstica. O sea, eso se llaman visas especiales. También ahí entran las visas digamos, de inversionistas, etcétera, etcétera. O por defensa de deportación. Son las 4 formas. Desgraciadamente, no es por mérito, por ejemplo, como se ve en Europa, ¿verdad? No es por mérito, desgraciadamente. O sea, el Congreso como que no entiende en realidad, o sea, se le ocurre una idea a alguien y creen que no saben cómo les va a afectar en la vida, o sea, en la carne del prójimo inmigrante. O sea, no hay lógica, desgraciadamente. No hay lógica, el proceso es extremadamente tedioso, es extremadamente difícil de navegar, sobre todo para inmigrantes que no tienen conocimiento del idioma inglés. No existen los recursos realmente, a menos que una persona vaya directamente con un abogado como tú, Marisa, que ya tiene ciertos años de experiencia litigando y defendiendo inmigrantes en las cortes de este país. Cuéntame si ha habido algún caso que te haya marcado, algún caso que tú hayas dicho, oh Dios mío, estoy tan feliz de haber podido lograr esto para esta familia, para esta persona. Oh my gosh, todos mis casos son especiales, pero siempre me acuerdo de una familia que justo una de las leyes que he pasado a nivel estatal fue inspirada por la historia de esta señora, una señora de origen mexicano. Ella y su hijita de 13 años, me acuerdo, en esa época, habían sido víctimas de violencia doméstica, pero violencia doméstica brutal por parte del padre biológico de la niña. La señora vivía en las partes rurales de Maryland y se dedicaba, digamos, a trabajo manual, ¿no? Ella trabajaba en la industria de los cangrejos. O sea, estaba en un estado sumamente vulnerable por el lado del empleador, por el lado del esposo que le había quitado el pasaporte, y ella vivía una pesadilla a diario. Yo todavía estaba preparada, o sea, todavía estaba por salir como abogada, estaba haciendo mi clínica, que tengo que hacer unas horas antes de poder graduarme, y como parte de la visa U, como les digo, hay partes de las legislaciones que no tienen sentido, pero bueno, el Congreso exige de que cuando tú hayas sufrido de un crimen de violencia, que la policía local tiene que certificar Sí. de que efectivamente ha sufrido ese crimen. El tema es que en las zonas rurales estos policías no saben nada de inmigración, o sea, cero. Entonces era como que mandar ese certificado ya hecho, y por meses, 6, 9, 12 meses, ahí se quedaba estancado. Nadie sabía qué hacer con ese certificado. Entonces yo, cuando ya salí electa, siempre me acordé de esa señora
y pasamos en Maryland, y ahora ya es ejemplo para otros estados, que se exige a nivel local de que tiene que el departamento de policía que certifica de que ocurrió ese crimen, que lo tiene que regresar al abogado o a la institución que está representando al aplicante durante 90 días. Tiene 3 meses Wow. para poder regresarlo. Absolutamente excepcional, lo que significa un espacio de 90 días a lo que significa un año en tener que, me imagino las cantidades de veces que tuviste que tratar de comunicarte con esa agencia, con ese departamento para poder obtener un formulario, un papel, algo certificado. Exacto. Entonces, Exacto. eso realmente que no tiene sentido y me alegra bastante saber que hay personas como tú, Maricé, ahí afuera que están luchando para que estas leyes se den, para que nosotros los inmigrantes tengamos derechos, porque sí, tenemos muchos deberes, ¿verdad? Hay que hablar Claro. bien, hay que pagar impuestos, porque mucha gente está bajo la impresión de que una persona que no tiene documentos generalmente no paga impuestos, y sí paga impuestos. Sí, La mayoría de nosotros colaboramos y ayudamos a este país a crecer, comenzando porque nuestros ingresos son más bajos que otra persona que ya esté haciendo el mismo trabajo, e inclusive a nosotros haciéndolo mejor, Exacto. nuestros ingresos nos pagan mucho menos, simplemente porque somos inmigrantes. Entonces, saber que hay gente que está echando la pelea, que está luchando para que nuestros oyentes, para que se informen, para que sepan que hay posibilidades de cambio, que hay posibilidades de ayuda, no importa el caso en el que usted esté, siempre hay una esperanza. Así es. Cuéntame, Maricé, para los adultos mayores, por ejemplo, que quisieran quizás ser sponsor de un familiar o quisieran ayudar a un familiar a venir a este país, ¿se puede hacer eso? ¿Puede un adulto mayor ser sponsor o peticionar para una persona venir con documentos legales a este país? Claro que sí. El tema con los seniors es de que si ellos ya están retirados, ¿verdad? A la hora de hacer sus impuestos, lo que ellos están reportando, porque no solamente es la parte de la petición familiar, sino también es la parte el affidavit of financial support. Es demostrar de que financieramente ese senior va a poder responsabilizarse si es que el inmigrante caería como carga pública. Entonces, lo que normalmente se pide es tener un sponsor complementario, ¿no? Entonces, si de repente el senior, digamos, ya está retirado, recibe su pensión, entonces se pediría un familiar o una amistad ciudadana o residente que pueda complementar, ¿verdad?, los ingresos. Normalmente es para que el inmigrante esté protegido. Yo recomiendo un colchón de por lo menos de 30,000 al año. 30,000 al año sin dependents, ¿verdad? Porque cuando es, ok, yo gano 30,000 al año, pero si tengo 4 hijos, entonces no. O sea, tiene que ser 30,000 al año que, digamos, que te sobre, ¿no? Sí. Y con eso hemos podido ser exitosos. Ahora, lo otro que también quería hacer hincapié es de que hay mucho mito urbano alrededor de qué tipo de programas podrían descalificar a un senior por definición de carga pública. Bajo la administración de Biden, completamente se erradicó, o sea, se eliminó lo que se había establecido en la época de Trump, lo que tiene que ver con la carga pública. Las únicas 2 cosas que podrían definirse como carga pública para un senior es si es que han sido, forman parte de una institución por largo tiempo y el Medicaid lo está pagando. Por ejemplo, está en un centro geriátrico, digamos, y lo está pagando el Estado. O si es que el senior está recibiendo cash en efectivo directamente del gobierno. Esas son las únicas dos programas que están escritos en la ley que podría calificarse como carga pública. Con tal de que si los seniors están en Medicaid, están recibiendo Social Security, SNAP, lo que sea, eso forma parte de su retiro. O sea, eso no es una carga pública. Eso es por orden ejecutiva de la administración actual. Eso es otra cosa que podría revertirse si es que cambiaría la administración. Muy importante este punto porque muchas de las personas, de hecho, con las que yo he conversado, piensan que un seguro médico del Estado, un Medicaid, por ejemplo, o cupones de alimentos, o ayuda de inmediata para pagar quizás la renta cuando están enfrentando un caso de desalojo, que eso puede interrumpir y muchas veces no piden la ayuda o no aceptan
los recursos que están ya disponibles para ellos porque piensan que eso le puede dañar un caso o un proceso de inmigración en el futuro. Tú me estás confirmando que en este momento, en esta administración, no hay penalidad por personas que tengan ese tipo de ayuda del gobierno. Simplemente las personas que estén utilizando, que están recibiendo dinero directamente o que estén en un asilo recibiendo o siendo pagado por el Medicare. Esto es una noticia que me encanta que la gente lo sepa. Es por eso que es tan importante que tengamos este tipo de conversaciones. Y Vida Te Cuida está haciendo un trabajo excepcional en trayendo a estas personas profesionales como tú, Maricé, que sí sabe de lo que están hablando y limitamos, como tú bien decías, estos mitos urbanos de todas esas informaciones o desinformaciones que aparecen tanto en las redes sociales como en los medios, como que se pasan de uno a otro, ¿verdad? Sí. Para que la gente esté clara y que sepa cuáles son las cosas que realmente se toman en cuenta y cuáles no. Cuéntame entonces un proceso, si alguien quiere tratar de ver cómo califica para esta nueva promesa, que todavía le debemos llamar promesa porque a pesar de que la ley ya es una ejecutiva, todavía no están los pasos indicados a seguir. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, lo primero que una persona debe hacer si está en esas condiciones? Por ejemplo, si ya ha estado aquí por más de 10 años, si quiere hacer un estatus migratorio, ya sea porque ya se graduó de la universidad o simplemente porque está casada con una persona que ya es residente, pero que ella no tiene o él no tiene su estatus migratorio definido. ¿Cuál sería el primer paso? Primero, hay muchas cosas, mucha diligencia que uno tiene que hacer para estar preparado. Obviamente los taxes. Si uno está trabajando bajo un tax ID o de repente está con plan de pago porque tuvo un negocio, etcétera, con tal de que estén al día y estén con plan de pago, no hay ningún problema. Eso entra a lo que es la I-864, que es el Affidavit of Financial Support. Es el documento de apoyo financiero, ¿verdad? También se puede mandar a pedir al gobierno lo que es, bajo sus cifras en inglés, FOIA, Freedom of Information Act. Uno puede pedirle al gobierno todos los antecedentes migratorios que hayamos tenido desde que hemos ingresado a este país, si es que nos sometimos con huellas o si entramos, si tuvimos corte, etcétera, porque cada caso es particular. Y si, digamos, alguien vino, sí, abogada, fíjese que yo vine de El Salvador antes del 2001 era menor de edad y me dieron una orden de deportación, pero sí califiqué para TPS. Entonces, todo este tiempo he estado con TPS, pero nunca pude hacer nada más. Ahora estoy con casada con ciudadanos. O sea, todos esos documentos, si no los tiene, podemos ir pidiéndolos para que ya cuando salga el gobierno con las instrucciones de implementación, ya tengamos esos documentos en mano, ¿verdad? Sí. Y también temas consulares, si es que usted se divorció en su país, ¿verdad? Y ahora quiere decir de que está casada con esposo número 2, tenemos que ver ese divorcio que haya ocurrido en su país. Acá no se puede casar con alguien sin primero haberse divorciado en el país de origen. Muchas cosas que se pueden hacer. Es una excelente pregunta, Yulisa. La idea es que llamen a la oficina, saquen su cita y según cada caso se le puede ir recomendando, señor, vaya tramitando tal cosa porque en 45 días va a salir el registro federal. O sea, el registro federal es ya Biden ya anunció, ahora el registro federal te dice exactamente cómo se va a llamar el formulario, cuáles son las instrucciones, a qué agencia se va a someter, etcétera, etcétera, ¿no? Los pormenores de cómo mecánicamente se va a tramitar y procesar esa nueva aplicación. Excelente. Y en caso, por ejemplo, de los adultos mayores que quizás pueden tener una enfermedad crónica o quizás pueden estar sufriendo de algún tipo de condición física que les impida movilidad o cierto tipo de situación, ¿hay algún tipo de excepción? ¿Hay algún tipo de perdón o caso especial para personas que tienen enfermedades crónicas, ya sea cáncer, diabetes, cualquier otro tipo de enfermedad que ya sea recurrente y permanente en la vida de esta persona? Bueno, es cuchillo de doble filo, o sea, dependiendo ¿en qué sentido? Si el senior va a ser beneficiario o si el senior va a ser peticionario. Ajá. ¿Verdad? Okay. O sea, sí. depende del rol del senior. Obviamente, si va a ser un beneficiario, entonces, claro, o sea, toda la documentación que ese senior pudiera demostrar, sí hay como un argumento por el lado humanitario, pero no es, digamos, como una
como una visa. O sea, es simplemente el Poder Ejecutivo le dice a USCIS, ustedes pueden utilizar, o sea, yo como, digamos, oficial de inmigración de USCIS, puedo utilizar factores humanitarios a favor de este aplicante, pero no es que check, ok, ha sufrido lo suficiente, te voy a dar alivio. No funciona así, Ok. es más que todo la construcción, digamos, del contexto humano de cada aplicación. ¿Me dejo entender? Sí, y eso va a depender del oficial que esté manejando ese caso, si es que decide darle una oportunidad a esa persona porque se siente identificado, porque siente empatía por esa persona. No es que hay un proceso o no hay un alivio para personas que estén sufriendo de algún tipo de enfermedad crónica en casos de inmigración. Exactamente, y eso es algo muy, o sea, muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestros países, donde las personas de la tercera edad sí vemos trato preferencial, hasta también en Europa. Yo acabo de regresar de Europa, todo es completamente distinto, o sea, Sí. el sentido humano es completamente distinto. Acá en Estados Unidos, de hecho, a los seniors han sufrido la mayor parte de discriminación cuando se trata de términos de carga pública. Si uno comienza a revisar todas las veces que ha habido algún cambio en algún orden ejecutivo que tiene que ver con public charge o carga pública, es justamente para que los seniors o las personas con discapacidad no sean carga de este país. Oh. Es todo lo contrario, no hay una cultura de querer beneficiar, digamos, a estas categorías de la población que merecen tener algún trato preferencial, ya sea por edad, por discapacidad, etc. Acá, desgraciadamente, es todo lo contrario. Entonces, por eso te digo, si es que el senior es peticionario, entonces un tema de salud crónico, yo no le recomendaría que pierda su tiempo y su dinero pidiendo a alguien. Sí, sí. Ahora, si el senior va a ser beneficiario, claro, contarle que ya esté acá, ya tenga un doctor de cabecera que pueda documentar todo lo que está explicando, entonces, claro, eso se puede documentar. Excelente. Bueno, me encanta que eres clara en lo que dices y que no le vas a poner azúcar por encimita, ¿verdad? A las cosas, sino que si hay oportunidad, sí se puede. Si no hay oportunidad, mire, por favor, no invierta su dinero en esto porque no hay opciones. Exacto. Entonces, todo basado a la ley, a la empatía y basado a tu experiencia en los casos que has visto y que has manejado y de acuerdo a la ley que se está promulgando en estos momentos. Cuéntame, María José, ya para terminar, ¿cuáles serían tus recomendaciones para la población en general, esta población que nos está escuchando ahorita a través de la nueva 877 o a través de los canales de Vida Senior Centers? ¿Cuál sería la recomendación tuya para estas personas que quizás puedan encontrar un alivio en esta nueva ley? Ok, primero saquen una cita con un abogado, una abogada con experiencia para ir avanzando trámites que les aplica a esas personas. Por ejemplo, si tuvo un divorcio en su país de origen, eso tiene que tramitarse, tiene que llegar digamos, desde el consulado. Se puede ir también tramitando lo que es la FOIA, para ir pidiendo todos los antecedentes inmigratorios que usted ha tenido en este país. Si es que usted sabe que hubo una orden de deportación de hace 25 años, todo eso se tiene que sacar a la luz y explicar, efectivamente pasó a veces cosas, pero yo sigo elegible porque la ley dice X, ¿no? O sea, esa es mi forma de trabajar. Si han habido antecedentes, siempre es bueno sacar lo que es un FBI background check. Yo lo recomiendo que no sea no sea antigüedad de más de 6 meses, para la fecha que se va a someter, digamos, la petición de alivio que que va a pedir. O sea, hay muchas cosas que se pueden ir avanzando en función a mi experiencia, pero todavía, obviamente, no sabemos exactamente, la aplicación todavía no existe, la aplicación que estaría ligada a este nuevo alivio, pero ya sabemos quiénes son elegibles, que si estás viviendo en Estados Unidos por más de 10 años, estás casado con un ciudadano, se puede agilizar lo que es la petición familiar sin tener que salir a su país y regresar. Y también para beneficiarios de DACA, que ya más de 12 años han estado bajo esa tutela, ahora pueden ya encaminarse ya a lo que sería una residencia, siempre y cuando tengan un título de alguna universidad de Estados Unidos y tengan una oferta de trabajo. Esas son las únicas pautas que yo he podido leer directamente de la fuente directa, o sea, no de terceros, sino que de la Casa Blanca, exactamente
cuáles son. Verdad, y que todo esto haya ocurrido antes del 17 de junio del 2024. Dame entonces la información, Maricé, de dónde te pueden encontrar, dónde puede la gente acercarse a ti. ¿Tienes redes sociales, tus oficinas, teléfonos? Claro que sí. Maricé Morales, como se escucha, con C de casa. El teléfono de la oficina es 301-920-7842. 301-920-7842. Me pueden encontrar en las redes como mi nombre y apellido, Maricé Morales, y también en Instagram, que es @MaricéMorales ESQ. ESQ es Esquire, licenciada en inglés. So, Maricé Morales ESQ, que pongo contenido en español, así como en inglés. Gracias, la verdad que esta conversación necesita una segunda parte porque Sí, claro hay que tantas sí. cosas, este tema de inmigración es tan extenso y te agradezco muchísimo tu tiempo, tu flexibilidad para conectarte con nosotros en este día y brindarnos estas informaciones tan importantes para nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A ustedes, Luisa, muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima. Este ha sido una entrega de Vida Te Cuida y Direct Relief. Hasta luego.